Damas, caballeros y todos en el espectro. Hoy vamos a hablar de una de las partes más importantes de nuestra ficha de personaje. Exacto, hablamos de las habilidades. Las habilidades son nuestra forma de interactuar con el mundo, sea a través de nuestras capacidades físicas, nuestros talentos o nuestro conocimiento sobre diferentes temas. El máster os dirá qué habilidades tenéis que emplear en cada momento. Le decís cómo queréis interactuar, qué es lo que queréis hacer en sí, qué acción tomar, y el máster os dirá qué dado hay que tirar. Y es posible que para una misma situación pueden usarse diferentes acercamientos. Por ejemplo, una puerta está cerrada. Vale, puedes intentar abrirla con tu destreza, usando las herramientas de ladrón. Puedes partirla con tu fuerza o investigar si tiene algún mecanismo de cierre con inteligencia. Pero habrá cosas que funcionen mejor o peor. Con este mismo ejemplo, ¿vale? Es una puerta de madera gruesa y robusta reforzada con hierro. Una prueba de habilidad con tus herramientas de ladrón, usando la destreza, sería de una dificultad de 15, vamos a decir. Difícil, pero factible. Una prueba de atletismo para forzarla, a lo mejor es 20 porque está dura, Uf. Y una prueba de investigación, con una dificultad más bajita de 13, a lo mejor no abre la puerta, pero sí te revela que si la empujas de esta forma concreta, en plan tiendo un poquito hacia arriba, mira, así se abre mucho más fácil. Y el pícaro tendría ventaja a la hora de intentar forzarla con su propia prueba. Como habéis notado, aunque en todo momento están enfrentándose a un mismo obstáculo, una puerta de madera, cada acercamiento tiene más o menos probabilidades de éxito. Intimidar al matón va a ser más difícil que convencerle con una recompensa, pero si no tenéis persuasión alguna, pero sí un montón de intimidación, a lo mejor eso es más fácil para ti. No todas las habilidades son iguales, unas tienen más importancia que otras, y es posible que en diferentes mesas unas acaben con mucho más peso o que incluso tengan distintos usos. Por ejemplo, la historia puede servir para valorar la información que tengas sobre sucesos del mundo, para ver si reconoces a quién le pertenece una estatua, qué sabes de una cultura, o, por ejemplo, si eres habilidoso con las trampas, puede que se te pida historia para ver si reconoces qué tipo de trampa es esta o qué clase de trampas o artimañas pueden llevar estos kobold. Nah, son una panda de lagartos escuchirmirrizaos. ¿Qué van a hacer estos bichos? ¿Un pozo con pinchos o algo así? Y esto me lleva a un punto importante. Las pruebas de habilidad con herramientas. Las competencias con herramientas funcionan como las de habilidades, pero para ese set específico de herramientas. Y eso puede tener muchos beneficios, no solo para usar las herramientas, sino para añadir esa competencia a pruebas que de otro modo no la tendrían. No serás un gran erudito de la naturaleza, pero si eres competente en los útiles de envenenador, te será más fácil decir si, vale, este animal, esta planta de aquí es venenosa, no vamos a comérnosla. O ser un buen carpintero puede ayudarte con el sigilo, al poder determinar qué puntos débiles tiene la madera para saber por dónde pisar para no hacer ruido. La ayuda de las herramientas puede venir en forma de una ventaja en la prueba de habilidad o directamente en sumarle una vez más tu bonificador de competencia. Tenéis más información de todas estas interacciones en la guía de Sanazar para todo, pero vuestro máster puede atar sus propios cabos como mejor considere. Esto no significa que podéis pedirle al máster que os dé ventaja en todo porque vuestra competencia en herramientas de zapatero os debería de dar ventaja en rastrear un dragón porque los dragones tienen pies y los pies van en los zapatos. No, tengamos un poquito de sentido común, ¿vale? Aún así, mucha gente a veces confunde con qué uso tienen las distintas habilidades. Se mezclan o se juntan con distintas pruebas de característica o tiradas de salvación. La norma general es, si estás evitando sufrir tú un efecto, es tirada de salvación. Si estás activamente haciendo algo, es prueba de debilidad. Si un lobo se te abalanza encima e intenta derribarte, es una tirada de salvación de fuerza porque estás evitando que te tire. Si estás agarrado e intentas soltarte, es una prueba de atletismo, fuerza, porque estás intentando soltarte.
O una de acrobacias, destreza, porque estás intentando escurrirte. ¡Oh! Por el bien del argumento, voy a agrupar las habilidades por la característica que utiliza en vez de por orden alfabético. Así luego puedo hablar mejor de las habilidades del conocimiento tranquilamente. Empezando con fuerza, que tiene atletismo. Y ya está. Vale, pero ¿qué es en sí el atletismo? Es tu habilidad física, pura y dura. El conocimiento de cómo usar el cuerpo. ¿Sabéis cómo correr bien? ¿Sabéis cómo levantar adecuadamente un gran peso? Porque sí, puedes tener mucho músculo, pero hay que ver cómo doblas la espalda, que si no te partes los riñones. El poner en buen uso los músculos es atletismo. Cualquier prueba de ejercicio físico, por defecto, va a ser atletismo. Trepar, saltar, escalar, nadar, correr... De nuevo, no es solo la musculatura, es el cómo la aplicas. Y así, también puedes tener algo de maña en eso, aunque seas un monje que no tenga tanta fuerza como el bárbaro. Tal vez podría hacerse algún argumento de que para ciertas cosas de atletismo se use destreza en vez de fuerza, como si lo que tenéis que hacer es saltar rápidamente de un escalón a otro para ascender, pero no contéis demasiado con ello. Ahora pasemos a la destreza. Y aquí está el por qué la gente puede confundir a veces destreza con atletismo. Las acrobacias. ¿Saltar las acrobacias? Pues... no y sí. Atletismo con su fuerza te dice cómo de lejos puedes saltar, lo rápido que puedes trepar, cosas así. Las acrobacias, por otro lado, hablan de tu equilibrio. Si lo que buscas no es saltar muy lejos, sino hacer un brinco con pirueta, eso puede ser más acrobacia. Uy, mala idea. Pero para lo que más se va a usar va a ser para mantenerte en pie, para no caerte, para pasar por un terreno resbaladizo o para cruzar un paso extremadamente fino. Juego de manos es la destreza que tengáis con vuestras manos. El uso más famoso es el de delicadamente robar algo o colocar algo en el bolsillo de otra persona. Pero es más que eso. Cualquier prueba de maña, agilidad, precisión con los dedos puede entrar en juego de manos. Sea hacer trucos de cartas, agarrar algo con extremada precisión, podar un bonsai... A ver, ¿qué saben hacer esos deditos vuestros? Y el sigilo. El sigilo que consiste en moverse con cuidado, con delicadeza. No solo para pasar desapercibido, sino para moverse con todo el cuidadito del mundo en un terreno muy frágil que se podría quebrar. El sigilo, por cierto, no es un botón de hacerse invisible, por mucho que puedas tener uno altísimo. Si no tienes dónde esconderte, da igual de que saques un 20 en sigilo, no puedes hacer puff y te desvaneces. Y si solo hay una única columna en esta sala completamente vacía, vale, el enemigo no te está viendo, pero no hay que ser un genio para saber que estás detrás de la columna. El sigilo, por lo general, se usa contra la percepción pasiva de quien sea que estés acechando, que eso es 10 más el bonificador de percepción. Así que con alcanzar esta cifra ya podéis pasar desapercibidos, pero ahora esa es la dificultad para encontraros. Pasamos a las pruebas de constitución. No hay pruebas de constitución, que tiene sentido si lo pensáis un momento. La constitución es el aguante y la entereza. Aun si tu objetivo es convertir algo envenenado, lo que estás haciendo es resistir ese envenenamiento. Es una tirada de salvación, no una prueba de habilidad. Lo que sí que son habilidades son las de inteligencia, que tenemos las que son de conocimiento y luego investigación, que es una habilidad muy útil a la hora de explorar en detalle. Hablaré más cuando tratemos la percepción, pero es nuestra capacidad de averiguar cosas o descubrir algo tras examinarlo detenidamente. Puede usarse en muchas situaciones para daros alguna facilidad, como en el ejemplo del principio del vídeo con la puerta. A lo mejor una buena investigación revela parte de cómo funciona un mecanismo y eso os daría una ventaja o directamente bajaría la dificultad para poder desactivarlo. O incluso dice, mira, si resulta que si aprietas aquí, ¡pum!, se abre solo. Ahora sí, pasemos a las del conocimiento. Algo que tienen las habilidades de conocimiento es que se prestan mucho a tener un éxito parcial. Lo que sepas de algo no es un interruptor de sí, no. Puedes haber oído algo del tema, puedes haber leído historias o cuentos sobre algo, o ser un erudito.
El conocimiento que puedas poseer tiene muchas escalas y depende, pues, tanto de la tirada que hayas hecho como de tu propio trasfondo. Si nunca jamás de los jamases has oído hablar de ningún plano elemental ni nada por el estilo, por mucha inteligencia que hayas sacado, por mucho que tengas, no vas a saber las intríngulis de cómo funciona la sociedad en la capital del plano elemental del fuego. El trasfondo de los personajes puede tener un gran impacto. Si eres de la zona, te será más fácil identificar las plantas, la historia o por qué el sacerdote del pueblo enciende un incienso y da 3 campanadas al mediodía. La primera de las habilidades de conocimiento es el conocimiento arcano, que, como se intuye, se refiere al entendimiento sobre la magia, a nuestro intento de reconocer qué pueden ser estos símbolos mágicos, qué clase de hechizo es este que custodia la puerta. Según el momento, puede que el máster os pida usar el conocimiento arcano como si fuese una tirada de investigación mágica. La historia consiste en el conocimiento histórico, comprobar cuánto sabéis sobre algún evento, una guerra, alguna personalidad famosa, incluso sobre la cultura del lugar o de una raza. Ver qué sabéis sobre el pasado. Por ejemplo, saber que hace muchos siglos Roma fue un imperio colosal es una prueba de historia bastante fácil. Casi diría que sería dificultad 5, si es que os hacen siquiera tirar un dado. Saber por dónde se extendió y cuándo, a lo mejor eso ya es un 10 o un 12, según la precisión. Y ya conocerse las provincias, la cosa de la caída o el nombre de varios de sus emperadores, pues puede subir la dificultad a 18 o 20. La naturaleza nos permite comprobar lo que sabemos del entorno, sobre las plantas, los animales, el clima. Es normal que el mar esté tan agitado aunque no sople el viento. ¿Este terreno arcilloso será lo bastante estable para edificar? ¿Sufriré la morición si me como este champiñón? La religión mide nuestro conocimiento sobre deidades, creencias, ritos, símbolos sagrados. Involucra un gran conocimiento divino, a veces incluso demoníaco, o hasta de no muertos, según los contextos. Igual que con la historia, una tirada baja te puede decir a lo sumo a qué deidad le puede pertenecer este símbolo, si es que te lo dice, y una tirada alta puede hablarte de lo que representa, de sus dogmas, etc. En general, cualquier cosa que ponga a prueba tu conocimiento te pedirá inteligencia. Saber los detalles de la ropa de los guardias o qué ficha mover en el ajedrez es inteligencia, aunque no tenga una habilidad en sí asociada. Pasamos ahora a la sabiduría. Las cosas de sabiduría suelen depender más del lado de darse cuenta, de tu intuición y tu poder para averiguar cosas. La medicina, por ejemplo, aunque parezca que debe de ir por inteligencia, es una prueba de sabiduría, una prueba de tu intuición, de ver qué hacer en esta situación y en este momento, y para aplicar tus tratamientos básicos y tu experiencia. Quizás una prueba de anatomía podría usar inteligencia con competencia en medicina en vez de naturaleza, pero por el uso general de estabilizar a una persona, de tratar sus heridas o de ver sus síntomas, eso te pide más sabiduría que conocimiento de estudiar libros. Y llegamos a la percepción, la que es probablemente una de las habilidades más importantes en todo el juego. Es el conocimiento que adquieres de tus alrededores usando los sentidos y nada más. Mientras que investigación aplica cuando estás un rato sentado para buscar de la información concreta sobre un objeto en cuestión, percepción nos ayuda a darnos cuenta de cosas a simple vista, a encontrar un objeto que está escondido tras el armario, a ver que al concejal le falta uno de los anillos, a percibir que hay un ligero aroma ferroso en el vino. En resumen, si tardaríamos más de unos 10 o 15 segundos, estamos en el territorio de investigación. Si no, es percepción. De hecho, al estar basada en los sentidos, contamos con la que se conoce como percepción pasiva, que, como mencionado antes, es 10 más el bonificador de percepción. ¿Tienes un más 3? Pues tienes 13. Es nuestra capacidad de notar cosas con los sentidos sin tener que hacer ningún esfuerzo para ello. Por eso mismo, la estadística a la que se enfrenta una prueba de sigilo es esa. Porque nosotros no estamos siempre constantemente buscando con percepción a ver si hay algo que nos llame la atención, pero sí que escucharemos si alguien pisa una ramita cerca de nosotros.
Y tras percepción tenemos perspicacia, que es tu percepción trasladada a interactuar con otras personas. Es la intuición para ver el lenguaje corporal, si esa persona está nerviosa, si está mintiendo, o incluso, por su actitud, si sería más fácil de intimidar o de persuadir. El trato con los animales funciona parecido a la perspicacia o a una prueba de carisma, pero con los animales. Eso que nos permite apaciguar a las bestias, saber si este animal va a atacarte, o cómo de bien puedes hacerle... Ven, ven, gatito, ven aquí. Supervivencia aplica a la orientación, a guiarse por el terreno, a encontrar un rastro, a identificar signos en la naturaleza. En general, lo que pensamos que haría un explorador. ¿Por dónde hay que ir para que no se rompa el hielo? ¿Esas huellas son de un oso de chuza? Oye, ¿tú crees que mañana lloverá? Pues sí. Y hemos visto cómo interactuar con el entorno, cómo interactuar con el conocimiento. Pero ¿qué hay de las personas? Aquí es donde entra el carisma. El carisma representa nuestra elocuencia, la confianza, pero también la personalidad imponente y nuestra voluntad. Por eso mismo es lo que se emplea en tiradas de salvación contra efectos como la posesión de los fantasmas o los conjuros como palabra divina o atadura planar. Es el poder del ego y de la determinación. Y por eso se usan los conjuros de los paladines, que hay gente que piensa que les correspondería la sabiduría como los clérigos, pero esto no es devoción, esto es voluntad. Por supuesto, a la hora de las habilidades, lo más común es usar el carisma en interacciones sociales. Véase el engaño, que no mentir. Mentir es una forma de engañar, pero también lo es contar una verdad a medias o ser muy ambiguo. Como las consecuencias de engañar suelen verse peores que las consecuencias de persuadir, no es raro que ante algo como ir disfrazado de guardia, llevando al resto del grupo como prisioneros, y decir, está llevando a esta gente dentro del castillo, quieran hacértelo pasar como persuasión porque no están mintiendo, están llevando a la gente dentro del castillo. Pero sí que estás engañando. Estás haciendo creer a una persona una cosa que no es cierta, que tú eres un guardia, que ellos son prisioneros y que van a ser adecuadamente encerrados en las mazmorras. Así que lo siento, pero eso es engaño. La intimidación consiste en la amenaza. Muchas veces puede argumentarse que no, intimidación tendría que ir con fuerza. Pero hay muchas maneras de intimidar, no solo con fuerza física. Aparte, si solo tienes fuerza, muestras que eres un bruto. Pero para intimidar bien, tienes que convencer a esa persona de que eres capaz de cumplir esa amenaza y de que eres capaz de cumplir tu palabra, de no partirle los huesos si él te da lo que quieres. La persuasión, por otro lado, es tu capacidad de convencer solo con palabras, tu elocuencia, tu labia, tu educación. Cuando estás realmente actuando de buena fe, socializando o convenciendo a alguien de que tome un curso de acción favorable para todos, estás usando tu persuasión. Dicho sea de paso, la persuasión no es control mental. No puedes ir al rey y decirle, dame tu corona y control sobre tu reino. Sacar un 20 y esperar ser el nuevo monarca. Un 20 te tomará como un bufón, se reirá en tu cara y da gracias que no tienes a 10 guardias lanzándose a ensartarte la lanza. Como he comentado al principio, hay veces que tenemos que usar no la competencia en habilidades, sino en herramientas. Y eso puede ir o suelto tal cual, solo con el bonificador de competencia, o con alguna característica. Usar los útiles de pintor para hacer un retrato muy fiel requiere destreza, por esa precisión. Para dibujar algo de memoria, usarías en todo caso la inteligencia. Para entender la intención o la emoción que está transmitiendo un cuadro que estás viendo, sería la sabiduría, como con la perspicacia. Y para hacer algo que podría gustarle a un cliente en específico o entretener a las masas con este dibujo, pues sería carisma seguramente. Al principio juzgar estas cosas puede ser lioso para un director y es muy fácil tirar de lo que dicen los nombres de las habilidades y nada más. Pero con el entendimiento adecuado puedes atribuirle un buen uso a cada capacidad o herramienta. Así que si sois directores, intentad darle uso tanto a las competencias y habilidades de los jugadores
como las competencias con las herramientas, y así sentirán que sus elecciones y su trasfondo tienen aún más relevancia. Y recordad que, para un mismo obstáculo, diferentes habilidades pueden tener distintas dificultades. Así que con todo dicho, mucha suerte en vuestras tiradas. ¡Chao! Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you, never gonna make you